Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Fruto de esa voluntad concertadora, el tribunal organizó 2 etapas de diálogo, una en marzo, otra en mayo y junio, para conseguir una fecha idónea para la jornada de votación. Ambas se concretaron en proyectos de ley remitidos a la Asamblea Legislativa. Los resultados correspondieron a veces a la formulación original, en otras se apartaron. Independientemente de esa correspondencia, el órgano electoral actuó en el cumplimiento de la ley, un requisito indispensable para el afianzamiento del Estado de Derecho, la única garantía contra los caprichos de la anarquía o de la arbitrariedad. La posición no ha sido siempre comprendida. Ante la virulencia de las descalificaciones, el tribunal privilegió la mesura, la prudencia, el respeto a todos los actores. La templanza es lo opuesto de la debilidad o la pasividad y es la manifestación del talante democrático de la institución. También es la comprensión de que hoy, más que nunca, Bolivia requiere serenidad porque nos encontramos ante graves dilemas. Si entre todos sabemos resolverlos, habremos colocado fundamentos sólidos para la convivencia democrática y pacífica. No debemos olvidar de dónde venimos. Hace unos meses se anuló una elección general, un hecho de extrema gravedad en medio de una crisis política y social de alta tensión y polarización. Los factores de conflicto no han desaparecido, continúan presentes, amenazando con desgarrar el tejido que nos une como sociedad. Solo existe un medio para canalizarlos y procesarlos de manera pacífica y en un marco institucional. Una elección técnicamente sólida, políticamente imparcial, con resultados transparentes, que sea el fruto de la competencia del conjunto de los actores políticos, con una elevada participación, abierta a la mirada de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Sin un horizonte electoral claro, la resolución de los conflictos y los antagonismos pasará de las instituciones, el derecho y la posibilidad del entendimiento a ámbitos donde únicamente prevalece la brutal ley del más fuerte. Esta elección requiere, por supuesto, las mayores medidas de seguridad sanitaria posibles para proteger la salud de los bolivianos. El catálogo de acciones que adoptaremos ha sido analizado en múltiples reuniones y aprobado por el Comité Científico Asesor del Tribunal, integrado por los expertos y especialistas de la Organización Panamericana de la Salud. Ese aval se consigue solo con protocolos adecuados. Desde la llegada de la pandemia, el cuidado de la salud de la población se ha convertido en una prioridad del organismo electoral. Entonces, es claro, la protección de la salud y el ejercicio de los derechos políticos son compatibles. Lo muestran decenas de países que proceden como Bolivia. De ningún modo se tratan de polos excluyentes. No podemos ni ir a las elecciones sin resguardos suficientes, ni tampoco pretextar el gravísimo drama, dolor y luto de la pandemia para anular o postergar indefinidamente las elecciones. Lo que corresponde es organizar y celebrar las elecciones con medidas adecuadas y sólidas de protección de la salud. Así lo hará el tribunal, cumpliendo su responsabilidad histórica en el proceso electoral más complejo de la democracia, sometido a múltiples crisis. Ahora bien, la fecha de la jornada de votación ha generado controversias ásperas que han dividido al país. Esta polémica, atípica en una revisión internacional, solo se explica por las latentes y graves polarizaciones que sufre la sociedad. Lo importante es reagrupar a la nación en torno a una fecha de consenso que respete 2 imperativos, ambos iguales de importantes. Por un lado, se deben considerar las variables científicas de la evolución de la pandemia. El tribunal ha tomado nota de la mayor cantidad posible de estudios y previsiones,
tanto nacionales como internacionales. Más allá de sus inevitables márgenes de incertidumbre, existe consenso de que el pico se situará en algún momento entre fines de julio y los primeros días de septiembre, por lo tanto, en una etapa eventualmente cercana al 6 de septiembre. Es recomendable organizar la elección en la fase descendente de la pandemia para minimizar riesgos. Por otro lado, hay que respetar el mandato constitucional que fijó los parámetros de esta excepcional transición política y constitucional que vive Bolivia, que señala que las nuevas autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo deben asumir sus cargos en 2020. Se trata, además, de una exigencia democrática básica. Los estados necesitan contar con autoridades legítimas, con un mandato ciudadano que solo emerge de las urnas. El cumplimiento de ambos imperativos debe generar simultáneamente tranquilidad y certeza en la ciudadanía, así como confianza en los actores políticos. Es el objetivo del organismo electoral. Fruto de estas consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, respetando la exigencia de la ley que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020 el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre de este año. La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los tribunales departamentales electorales. Son ganancias que repercuten en beneficio de la legitimidad del proceso electoral sin que presenten inconvenientes de consideración. Asimismo, permitirá el desembolso oportuno de los indispensables recursos y en ese sentido demandamos la promulgación en el plazo más breve posible de la ley que consolide los 35 millones en el presupuesto electoral. Asumida esta decisión, el Tribunal Supremo Electoral exhorta a la ciudadanía, los poderes del Estado, las fuerzas políticas y candidaturas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, a acompañar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, demostrando así su respeto de las instituciones, su plena convicción y madurez democrática y su alto sentido del bien común. Muchas gracias y quedamos abiertos a sus preguntas y consultas. Muchas gracias. Colegas, vamos a organizarnos 3 preguntas, el presidente responde y nuevamente abrimos el espacio de consultas. Muchas gracias, presidente. Estamos en vivo para la red de Unitel. Nicolás Cisneros le habla. Por favor, ¿qué base científica se ha tomado para esta nueva fecha de octubre? ¿Qué argumentos científicos se tienen? Muchas gracias. Por favor, reuniríamos 3 preguntas e inmediatamente procederíamos a responder. Presidente, muy buenas tardes. Carla Mercado, periodista Reto 1 en vivo para Notivisión. ¿El presupuesto se va a ver modificado? ¿El padrón electoral también nuevamente se va a volver a abrir? Presidente, buenas tardes. Para Bolivia TV en vivo, por favor. Para que quede claro, ¿esto se va a plasmar ya en otro documento modificatorio para ser enviado a la Asamblea y esto también tiene que ser debatido, como ya lo había dicho antes? Muchas gracias por las preguntas. Procedemos a responder. Como hemos señalado, el Tribunal Supremo Electoral ha considerado múltiples informes
y proyecciones sobre la evolución de la pandemia. Hemos contado con el informe presentado por el Ministerio de Salud, pero también con las proyecciones que realizan universidades del exterior que se han especializado en el seguimiento de la pandemia, como las universidades Johns Hopkins y la Universidad de Washington, que han estado haciendo el monitoreo, y todas ellas coinciden con los elementos que hemos señalado. Al mismo tiempo, hemos recurrido también a las evaluaciones que de manera periódica ha estado recibiendo el Tribunal Supremo Electoral de parte de expertos y especialistas bolivianos. Hemos igualmente consultado con especialistas en la evolución de la epidemia en Bolivia. Es esta suma de informes técnicos y científicos que nos han permitido tomar esta decisión. Esta decisión se plasma en una resolución que el Tribunal Supremo Electoral ha decidido en el transcurso de la jornada de hoy y que estará, por supuesto, y será difundida públicamente. Esta resolución es suficiente para el organismo electoral para fijar esta nueva fecha. Esta resolución no requiere una aprobación por la Asamblea Legislativa. Y aquí es importante señalar, en 2 oportunidades el Tribunal Supremo Electoral remitió a consideración de la Asamblea Legislativa proyectos de ley para modificar la fecha. Lo hizo porque buscó el consenso con el conjunto de las fuerzas políticas y nos pareció en ese momento importante como señal para el país que este consenso quedara reflejado en la promulgación de leyes. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la fecha de la elección. Estamos actuando dentro del marco de nuestras competencias y en el marco de la ley. Buenas tardes, presidente. Miguel Melén, del periódico El Deber. Si bien ustedes, como vocales del tribunal, están considerando todavía las denuncias que se han realizado, las denuncias interpuestas contra la sigla del Movimiento al Socialismo, quisiera saber, por favor, si esta postergación de las elecciones va de alguna manera a afectar la decisión que van a tomar respecto al tema de la anulación de la personería jurídica del MAS. Por favor, gracias. Presidente, gracias. Buenas tardes. Vania Luján, periodista de ATV. El hecho de que se posterguen las elecciones hasta octubre hace que también las elecciones para las gobernaciones y municipios también se va a retrasar, o esta va a ser ya en la misma fecha. Buenas tardes, presidente. En vivo para Cadena A. ¿Se ha consultado, presidente, con las fuerzas políticas para tomar esta decisión? Completo la ronda anterior, el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de los nuevos jóvenes a través del mecanismo de la inscripción permanente. Como su nombre lo indica, este es un procedimiento que está abierto de manera continua, hace parte de los servicios regulares que tiene el organismo electoral y, como se puede observar acudiendo a cualquiera de estos centros donde funciona de manera permanente el empadronamiento biométrico, los ciudadanos pueden registrarse. Por lo tanto, está abierta esta posibilidad y todos estos detalles van a ser fijados en la resolución y en las decisiones que el Tribunal Supremo Electoral comunicará de manera oportuna.
Esta es una decisión que es completamente independiente de una decisión que debe tomar el Tribunal Supremo Electoral con respecto a las solicitudes de la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo y de otras organizaciones que se han recibido en el transcurso de esta semana. El Tribunal Supremo Electoral va a actuar en todas y cada una de estas denuncias en el marco de la ley y va a pronunciarse de acuerdo a lo que señala la norma. Todas las denuncias van a ser tratadas, van a ser consideradas y todas ellas tendrán la respuesta legal como corresponde al Tribunal Supremo Electoral. La fecha de las elecciones subnacionales, como ustedes saben, está vinculada con la fecha de posesión del presidente. Una vez que esté posesionado el presidente, en la fecha que ello suceda, pero reitero, debe ser en el transcurso del año 2020, una vez posesionado el presidente, 48 horas después el Tribunal Supremo Electoral convoca a la elección subnacional que deberá realizarse en un lapso máximo de 120 días a partir de la convocatoria. Por lo tanto, la postergación de la fecha de posesión del presidente implica automáticamente la postergación de la fecha de la elección subnacional. No se tiene, por supuesto, en este momento una fecha exacta en el cual el presidente o la presidenta, la persona que gane el proceso electoral 2020 va a asumir el poder, porque ello depende si la elección se resuelve en primera vuelta o si vamos a segunda vuelta, y en ambos casos depende también de un conjunto de factores técnicos y legales, como por ejemplo si hay o no anulación de mesas. Es por eso que no se puede establecer en este momento con precisión cuál sería esta fecha en la cual debiera posesionarse la persona ganadora de las elecciones 2020. El Tribunal Supremo Electoral sigue siendo un espacio abierto a la concertación con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, en esta oportunidad no se realizó un proceso específico de concertación con las organizaciones políticas, sino que se actuó a partir de los parámetros que hemos señalado en la conferencia de prensa. Buenas tardes, presidente. Omar Escobar, periodista de Herbol. Presidente, ¿existe una fecha o cuándo va a ser la fecha donde el Tribunal Supremo Electoral va a emitir el pronunciamiento sobre las denuncias contra el movimiento al socialismo y asimismo contra la candidata Yanine Áñez? Esta denuncia presentada por Comunidad Ciudadana por presuntamente hacer campaña política, entregar obras y ese tipo de cosas, presidente. Presidente, por favor, ¿qué pasa si alguna organización política se opone al cambio de fecha de las elecciones generales? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Esta es la última consulta. Todas las denuncias que se presentan ante el Tribunal Supremo Electoral tienen un tratamiento rápido, pero al mismo tiempo deben apegarse al debido proceso. No existe una fecha específica para la resolución de estas demandas que incluso continúan llegando contra el movimiento al socialismo. Sin embargo, todas ellas, como he señalado, tendrán una respuesta pronta, apegada al debido proceso y, por supuesto, resueltas en el marco de lo que señala la Constitución y las leyes. Lo mismo sucede en el caso de la denuncia planteada por Comunidad Ciudadana
contra los spots de Janine Áñez. El Tribunal Supremo Electoral exhorta a todas las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, a la ciudadanía, a la aceptación de la fecha que ha sido definida. Es una fecha que, por un lado, considera todos los elementos técnicos, científicos vinculados con la evolución de la pandemia, pero por otro lado es una fecha que garantiza el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que indican que las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo deben estar posesionadas en 2020. Estos dos parámetros son igual de importantes y estamos seguros que todas las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, la ciudadanía van a respetar la fecha que ha definido el Tribunal Supremo Electoral, porque esta es la garantía y la necesidad de llevar adelante un proceso electoral con amplia legitimidad, de la cual van a surgir autoridades legítimas que son indispensables para el afianzamiento de la democracia en Bolivia. Estamos seguros de que esta fecha va a ser recibida con la madurez necesaria por parte de todos los actores políticos, sociales y también por parte de la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias. Ha concluido la conferencia de prensa. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.